El término de un ciclo implica en su fin como si fuera un éxodo. Eso lo sentí hace un tiempo atrás, cuando me daba cuenta que esto que en tiempos relativamente cortos, la intención del humano es que esto que nos sucede hoy en día, de una gran ignorancia en cuanto a qué es que está pasando, hacia dónde vamos, qué nos espera, qué podemos hacer, etcétera, etcétera, eh, me situaba en un éxodo. Y pensé, en términos personales, que me sentía como el pueblo judío en su momento cuando inició un éxodo. Y entre estas ideas, navegando en la imaginación, me planteé por qué no traer al presente ese éxodo bíblico para ver si había algo que nos podía enseñar, de lo cual podríamos aprender. Es pasar de un paradigma a otro, que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, desaparición de un sistema, la emergencia de otro, nuevas ideas que reemplazan a viejas, dejar la zona de confort, ir a la tierra de la incertidumbre. Estamos en un éxodo. Quizás es el más impactante porque nos toca en persona, por la velocidad de los cambios, por el equipaje emocional, que tal vez creo pensar aquellos que vivieron su éxodo también tuvieron en tiempos lejanos. El relato del éxodo judío de Egipto a la tierra prometida por Jehová, quizás, quiero pensar, nos pueda dar algunas pistas, señales para transitar este presente que nos toca ahora mismo. Porque vamos, y lo pregunto, hacia otra tierra, quizás no tan prometida, pero sí anunciada. Por esto hoy lo tenemos de nuevo aquí con nosotros a Emilio Carrillo. Hola Emilio, muchas gracias por enésima vez. Gracias por recibirnos. Creo que es un tema que vale la pena ir saltando de tiempo en tiempo, de ese relato bíblico al presente. ¿Qué podemos extraer como enseñanza? ¿Qué es lo que nos puede significar? ¿Qué podemos hacer? Jehová en su momento dice: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a liberarlo. ¿Estamos en una situación parecida? Pues Aurelio, muchísimas gracias a ti por invitarme a compartir este encuentro, a tu magnífica plataforma, y además haciéndolo para un tema tan absolutamente sugerente, que yo coincido plenamente contigo, que es un asunto que nos puede aportar pistas. Por analogía, haciendo un análisis comparativo, nos puede aportar pistas para entender mejor la situación que personal y colectivamente, sobre todo desde el punto de vista de la humanidad en su conjunto, estamos viviendo. Y lo primero que subrayo al hilo de lo que tú acabas de compartir es que efectivamente el primer símil en este análisis analógico comparativo, lo primero que tenemos que enfatizar es el hecho de que el pueblo de Israel no llevaba unos pocos años en Egipto. Llevaba, se entiende, la historia que unos 400 o incluso más años en Egipto. Y esos años en Egipto no eran años de cualquier tipo, sino que eran años de esclavitud. Eran años, por tanto, de oprobio, eran años, por tanto, de opresión, de apartamiento de su auténtico sitio, de su auténtica naturaleza y, por tanto, de esclavitud. Y, efectivamente, el primer elemento en esta analogía que tenemos que poner de manifiesto es que somos muchos los que tenemos la sensación de que en medio de tanta distopía, en medio de tanto conflicto, en medio de tanta convulsión, se está moviendo algo muy profundo, quizás difícil de definir todavía con palabras precisas, pero se está moviendo algo que nos encamina hacia una nueva tierra. Como tú has dicho muy bien, no prometida, pero sí anunciada, porque de hecho, con Cristo Jesús a la cabeza, se nos ha anunciado una nueva humanidad, pero en una nueva tierra, una nueva tierra y una nueva humanidad. Y repito que somos muchos los que tenemos la sensación de que este proceso de tránsito, no digo yo que se haya puesto en marcha ahora, posiblemente es un proceso que tiene ya mucho tiempo detrás,
pero que se ha acelerado. Y efectivamente es hacia una tierra nueva y una humanidad nueva, partiendo de una situación de opresión, de esclavitud, en el sentido más amplio del término, de una sociedad, de unas pautas de vida, de unos paradigmas basados en la escasez, basados en la injusticia, basados en tantas cosas que en cada vez en más seres humanos no están en armonía con lo que nuestro corazón indica y lo que nuestra alma nos dice. Así que, en primer lugar, y por tanto, termino, hay un elemento de analogía fundamental que ya el mismo arranque. La puesta en marcha desde una situación, entre comillas, de esclavitud hacia una nueva tierra. Totalmente de acuerdo, Aurelio. La sensación que yo te comentaba, les comentaba a los amigos a quien siempre le damos la bienvenida en este compartir de conocimiento y de reflexión. Hace poco, hace nada, te lo comentaba, una amiga da una charla y dice, bueno, lo que estamos pasando no vamos a pensar que dura 2 días. Esto recién comienza y tal vez, y lo más probable, no veamos siquiera, no digo ya al final, sino el promedio, ¿no? Y digo, me estoy sintiendo en el éxodo, realmente, en ese camino largo donde aparentemente iba a ser muy corto y terminó siendo 40 años, porque la distancia, si vemos geográficamente, no daba para más, se podía hacer en un lapso muy corto. Pero vamos por parte. Ya el pueblo hebreo sale muy traumáticamente, es perseguido y cruza el Mar Rojo, ¿no? Está siendo perseguido por el faraón y sus tropas en persecución del pueblo que se había ido de, entre comillas, mala manera, ¿no? Según él. Esa apertura, ¿sugiere algo del Mar Rojo? Sí, sí, Aurelio, creo que sugiere. Fíjate, en primer lugar, has compartido acerca de lo que puede durar esta transición en la que estamos. Uh-huh. Y la percepción que, al hilo también de los comentarios de otra persona, de que esto es un proceso que puede ser largo. Uh-huh. Bien, ciertamente, lo dice Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, nadie sabe ni el día ni la hora. Es decir, podemos percibir que nos hemos puesto en marcha, pero nadie sabe ni el día ni la hora en el que se producirá esa llegada, esa transición, la finalización y la culminación de la misma. Por tanto, efectivamente, no tenemos que hacer ninguna previsión de que esto está ahí a la vuelta de la esquina. Tampoco tenemos por qué decir que es muy lejano. Yo creo que lo mejor es olvidarnos de calendarios. Uh-huh. Pero yendo a las analogías que estamos aquí compartiendo sobre el Éxodo y el libro del Éxodo, lo que recoge sobre este viaje, ¿no?, del pueblo de Israel y la situación actual, tú has apuntado una segunda analogía, y es que se puede tener la percepción de que a esto le queda un tiempo. Uh-huh. Te recuerdo un tema muy importante. Como pasa tanto tiempo, esos 40 años a los que tú haces referencia, sucede un hecho que el propio libro del Éxodo subraya. Y es que de la generación que arrancó el camino, esa generación que, ahora lo hablaremos, atravesó el Mar Rojo perseguido por el faraón, de esa generación, nadie de esa generación quedaba cuando llegan a la tierra prometida. Es decir, es una nueva generación. Esto invita a muchas reflexiones y en particular invita a la reflexión de que cuando por primera vez álmicamente tenemos conciencia de que no hemos puesto en el camino, quizás, Aurelio, no sea en esta encarnación donde vayamos a vivir la llegada a esa tierra, a esa nueva tierra y a esa nueva humanidad. A lo mejor esta vida la vamos a desarrollar todavía en el camino y también en el crecimiento en conciencia, y será en la siguiente encarnación, cuando desencarnemos y volvemos a encarnar, donde a lo mejor se produce esa llegada a esa tierra anunciada, a esa nueva humanidad. Creo que este símil es importante recordar que los que comienzan, la generación que comienza ese largo viaje a través del desierto del pueblo de Israel, ninguno llega a la nueva tierra. Es una nueva generación la que lleva a la nueva tierra. Esto y las reencarnaciones creo que es importante tenerlo en cuenta, ahondando y profundizando
en estas analogías. Después, ciertamente, el paso del Mar Rojo es, por así decir, el inicio del camino. Diríamos que, aplicando las palabras de Jesús de Nazaret, es el inicio del final de los tiempos. Es cuando el final de los tiempos, cuando ese proceso, cuando esa fase entra ya en marcha. En el caso del éxodo israelita, efectivamente, es en ese momento en el que atraviesan el Mar Rojo, que, por cierto, analizando los datos bíblicos, analizando los datos históricos, no hay un consenso entre los estudiosos de cuándo es decir, en qué momento más o menos se lleva a cabo. Hay una opinión mayoritaria de que es en torno al año 1250 a.C., lo que haría que el faraón que arremete e intenta impedir que pasen el Mar Rojo sería el faraón Ramsés II. Este diríamos que es la opinión mayoritaria, pero hay otros muchos historiadores e investigadores, tanto de la historia como tal, como de la historia bíblica en particular, que creen que fue antes, que pudo ser 1400, 1500 años antes de Cristo. En cualquier caso, la opinión más extendida sería, tendríamos como protagonista al faraón Ramsés II, que es el que intenta que no se abra el Mar Rojo y que no arranque, por tanto, ese tramo final, esa fase final, entrar en la recta final de lo que es el camino hacia la nueva tierra, una vez que ese pueblo ha empezado ya a salir de la esclavitud y ha empezado ya a salir de la opresión. ¿Cuándo comenzamos nosotros, como humanidad, cuándo pasamos el Mar Rojo, por decirlo de alguna manera? Mi percepción, Aurelio, es que como Jesús de Nazaret nos indica que toda esa transición, todo este éxodo que tenemos que llevar a cabo, esta fase que él denomina el final de esta generación humana, tiene distintas fases. Primero están los tiempos de la desolación, después está la gran tribulación, después está el triunfo de la bestia y después por fin la parusía con lo que es ya la cristalización de la nueva humanidad. Yo diría que la travesía del Mar Rojo es cuando comenzaron los tiempos de la desolación. Tiempo de la desolación que, dice Jesús, que son los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Y que, aunque no sea el objeto de este encuentro, analizándolo con cierto detenimiento, podríamos situar en el tramo final del siglo XIX, es decir, posiblemente en torno a 1870, 1880, cuando la revolución industrial ya se hace, ya se plasma. Ahí es donde determinados males, desde el hambre a la guerra, desde las injusticias al daño a la madre tierra, determinados males que ya venían de antes, pero se intensifican con una intensidad que nunca antes habían tenido. Los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Yo sitúo ese arranque, por tanto, a la travesía del Mar Rojo en el proceso que ahora estamos viviendo como humanidad, pues hace unos 140, 130 años aproximadamente. Y a partir de ahí todo comienza. Claro, a partir de ahí es donde arranca estos tiempos finales y podemos ir desgranando las cosas que va viviendo ese pueblo israelita durante el éxodo, porque seguiremos encontrando, como tú muy bien has dicho desde el principio, seguiremos encontrando claves analógicas. En el caso del pueblo de Israel es un faraón, es decir, hay un poder que intenta que esa transición no se produzca. En nuestro caso también hay un poder, el poder de esta sociedad, los dominadores de este mundo, ¿no?, que hablan también los evangelios, y los dominadores de este mundo no están por la labor de que se produzca la transición. Pero la transición la comenzaron los israelitas en el Mar Rojo y la hemos comenzado nosotros como humanidad. Ya estamos en ella. Estamos olvidando, dejando de lado el personaje épico central de la historia del Éxodo, que es evidente que es el señor Moisés, ¿no? El señor Moisés. Y la pregunta, traspolándolo, ¿hay algún Moisés a la vista? Ciertamente no, Aurelio. Pero hay que entenderlo también. Estamos hablando de un acontecimiento histórico que se llevó a cabo 1250 años antes de Jesús. Es decir, estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 3000 años. La humanidad, en estos 3000 años largos, ha hecho un recorrido importante. Y ha hecho un recorrido que nos ha preparado para vivir la transición en la que estamos, y una transición donde ya no hay maestros. Es decir,
no es que no haya maestros, pero no hay nadie que nos coja la mano y nos lleve como guía, que es lo que hizo Moisés, aunque hubo muchas personas que protestaban y que se sublevaron, entre comillas, pero él cogió de la mano, él asumió esa responsabilidad, ¿no? de tirar para adelante, de señalar el camino, de ser el factor de impulso. La humanidad ha madurado en los últimos 3000 años, o deberíamos haber madurado. Yo creo que sí, que conciencialmente hemos madurado. Y en estos momentos no vamos a tener ningún maestro que haga la labor por nosotros. Se trata, para configurar esa nueva humanidad en la nueva tierra, de que seamos cada uno los protagonistas. De hecho, la plasmación de la nueva humanidad, lo que en el cristianismo se llama parusía, tiene mucho de fenómeno colectivo, ¿no? Donde muchos seres humanos plasman lo crístico, plasman lo mejor de nosotros mismos. Y esta diferencia es importante. No hay una mano que nos guíe, no hay una mano que nos vaya llevando al colegio, entre comillas, no. Ya somos maduros, tenemos que actuar cada uno, evidentemente, en libre albedrío y cada uno aportar lo que pueda aportar en este proceso sin que nadie esté por encima diciéndonos el camino no es ese, sino que es este. Es el momento de la madurez y del libre albedrío. Hay un momento interesante, dramático, donde se ve el aspecto humano, descarnadamente humano de Moisés, cuando se encuentra con la zarza ardiendo. ¿Qué nos significa esto? ¿Qué podríamos decir si hay zarzas ardiendo en nuestra vida que nos advierten de momentos? Esta resistencia, este duro entendimiento que nos cuesta tanto comprender aquello que se nos viene encima y que no queremos aceptar. Tal como lo percibo, Aurelio, esa zarza ardiendo, lo que le abre las puertas a Moisés es la experiencia de lo que San Juan de la Cruz denominó la experiencia de Dios, una experiencia de Dios. La experiencia de Dios no tenemos que verla como la aparición delante nuestra de un señor con barbas. Tenemos que percibirla como algo mucho más íntimo y es la percepción de esa naturaleza verdadera, de esa esencia que todos los seres humanos tenemos. Ciertamente en el libro del Éxodo se manifiesta en algo externo, esa zarza. Pero en esta analogía que estamos haciendo y aplicándola a la transición que estamos viviendo, yo pondría el énfasis de que esa zarza representa una experiencia de trascendencia que en estos momentos es especialmente importante y se da de muchas maneras porque estamos saliendo de una sociedad, estamos en transición saliendo de una sociedad donde curiosamente se ha matado a Dios. Es decir, esta sociedad, la que surge a partir de finales del siglo XIX, ya lo decía en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX el gran filósofo germano Friedrich Nietzsche, he matado a Dios, hemos matado a Dios. Lo cual no significa matar a Dios físicamente, significa desterrar, ya que estamos hablando de eso, significa desterrar cualquier idea de trascendencia. Una sociedad que mira solamente a lo material y olvida la trascendencia. Pues bien, en este camino, yo diría que los que nos hemos puesto en este camino es porque mantenemos esa llama viva de una idea trascendente de la vida. No creemos que la vida sea solamente lo material, no sea solamente lo físico. Entendemos que la vida es mucho más de lo que se nos dice en los medios de comunicación de masa, de lo que se enseña en los colegios, de los influjos sociales y familiares. Percibimos que la vida es algo más. Eso significa que en nosotros hay una llama trascendente. Yo diría que esa llama trascendente se ha encendido por la zarza que cada uno ha vivido o está viviendo. Porque las zarzas son distintas, pero parece ser que sí, Aurelio, que es necesario que en nuestro discurrir vital se encienda una zarza para que recuperemos el sentido, para que recuperemos la vista, para que recuperemos la idea de la trascendencia. Y esa zarza se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en noches oscuras, en personas que hay algo en la vida que las convulsiona, que las destroza, el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, problemas económicos muy graves, y que eso las remueve y casi hace que se empiece a plantear los temas que antes no se hubieran planteado, a hacerse preguntas que antes no se hubieran hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está una zarza o
o muchas tipologías de zarza dentro de ese bloque de zarza, que son las noches oscuras. Pero también están, aunque sean menos frecuentes, también están. Yo me estoy encontrando, curiosamente, cada vez más personas que le está ocurriendo esto, que esa zarza que le invita a salir de una sociedad que ha matado a Dios para tener una visión trascendente de la vida, es la zarza ardiendo de un éxito vital, de un éxito profesional, que sin embargo no hace que la vida sea plena, que la vida no sea abundante. Personas que tienen 40, que tienen 50 años y que, entre comillas, tienen éxito profesional, les va bien económicamente, no tienen ninguna noche oscura en su vida, pero sin embargo, en su interior lo que perciben es un gran vacío, una especie de casi estado depresivo vital, porque no, se dan cuenta de que ese camino al que han dedicado además tanto empeño, tanta energía, y ese camino en el que curiosamente no han fracasado, sino que han tenido éxito, sin embargo no les reporta lo que algo en su interior está reclamando. Son distintas tipologías de zarza, pero yo diría que al igual que a Moisés se le presenta una zarza delante que le abre, entre comillas, la percepción y el encuentro con la divinidad, a cada uno de nosotros, los que nos estamos poniendo en este camino que estamos describiendo analógicamente con el Éxodo, se nos está poniendo por delante una zarza. Desde el éxito que no nos da la vida plena a las noches oscuras, las zarzas son muy variadas, pero las zarzas ardiendo están ahí. Estaba pensando acerca de lo que decías de Nietzsche. Estamos en un tiempo de ausencia de Dios y sin embargo dice Dios al responder a Moisés en sus infinitas, en esos cuestionamientos que hace, ¿no? Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y así él podía transmitir, Moisés, ante el pueblo y sus dirigentes, de qué iba todo esto, ¿no? Es potente esto, yo soy el que soy. Y Moisés también dice, no me creerán, no me creerán. Pero hubo milagros. Y después una firmeza divina que hace que al final Moisés se convenza. Y así asume el rol que después asumiera y desempeñó. A los 3 meses, por decirlo de alguna manera, según el relato bíblico, Moisés recibe las tablas, las famosas tablas, con los 10 mandamientos, en el Sinaí. Yo creo que no es casual el lugar, el hecho, la significación, y esta imagen define muy bien uno de los trabajos que tiene que hacer Moisés. Sin embargo, rompe las tablas al bajar porque ve que el pueblo idolatra a figuras totalmente intrascendentes, banales y sin sentido. Volvemos a la analogía. Se bajan nuevos mandamientos, hay un pueblo que está en otra cosa, hay un disgusto que se canaliza a través del humano por lo divino. ¿Cómo podemos verlo esto? Bien, hay que tener en cuenta, Aurelio, para que la analogía sea adecuada y no nos salgamos del marco de la misma, de que a partir de que se atraviesa el Mar Rojo, estamos hablando solamente de los que se han puesto en camino. Exacto. Porque, claro, hay otra parte de la humanidad, aplicando la analogía al momento actual, que no se ha puesto en camino. La humanidad que sigue apegada a lo material, la humanidad que sigue en esa sociedad donde lo trascendente no existe, donde se ha matado a Dios. Eso está ahí, eso está ahí. Ahora nosotros estamos analizando al colectivo humano que se ha, o vamos a incluirnos también nosotros modestamente, nos hemos puesto en marcha. Vale. Bien, con relación a los muchos millones, yo no sé cuántos seremos, pero muchas millones de almas encarnadas que nos hemos puesto en marcha, esa expresión tan profunda, ¿no?, de yo soy el que soy, que además cuando se lo dice Jehová a Moisés, y creo recordar que cuando Moisés ya va a bajar, se le vuelve a preguntar,
¿cuál me has dicho que es el nombre que le tengo que decir? Porque es casi, claro, en la experiencia tan tremenda, entre comillas, no se acordaba adecuadamente. Y según los estudios de la Biblia, la respuesta es la misma, pero no es la misma. Porque la traducción quizás fuera que la primera vez es yo soy el que soy y la segunda vez es algo así como yo soy el que resultaré ser. Es decir, dando una percepción de la divinidad como lo que es, pero también evolutiva, ¿eh? También de alguna forma algo más que evolutivo, algo dinámico, ¿no? Algo dinámico. Pues bien, desde el punto de vista de nuestra cotidianidad, de los que nos hemos puesto en marcha, ese yo soy el que soy deberíamos verlo, si tenemos ojos para hacerlo, deberíamos verlo en la cantidad de cuestiones cotidianas aparentemente ordinarias que son señales que la vida nos está dando para decirnos esto es, esto es. A ti que te has puesto en el camino y que de vez en cuando aparecen dudas y que de vez en cuando te vienes abajo en ese camino, porque además hay una sociedad con un influjo inmenso que hace que te entren esas dudas y que te agotes, etcétera, etcétera. Observa, mira la vida desde lo que realmente eres y comprueba que la vida te está diciendo esto es. Comprueba que la vida te está diciendo que no hay casualidades, que todo está lleno de causalidades. Percibe las sincronías, percibe las pautas y los patrones. Es decir, percibe que al haberte puesto en el camino, la vida misma es como si te estuviera acariciando. No tenemos un maestro que nos lleve de la mano, pero sí podemos constatar en nuestra experiencia cotidiana que esos nuevos ojos que vamos abriendo, la vida nos está diciendo, sí, sí, efectivamente, sigue ese camino, sigue ese camino. Y después aparece ese elemento tan contundente que son las tablas de la ley. En aquellos tiempos, hace más de 3000 años, esas tablas tienen una mezcla de enseñanzas y de hábitos de vida que tienen que ver con el mantenimiento de lo trascendente. Ese amarás a Dios sobre todas las cosas, pongamos, pues, por ejemplo, con las que se culminan, ¿no? Bueno, pues ahí se hace referencia al mantenimiento con perseverancia de una visión trascendente de la vida. Pero también se une a otra serie de prácticas que tienen como razón de ser y no solamente ocurre en el ámbito de ese primer cristianismo, por decirlo de alguna forma, de esos paisajes bíblicos previos a Cristo, sino que también aparecen en otras tradiciones espirituales, porque están en los paramitas budistas, están también dentro de la ciencia del yoga y del hinduismo, está en lo que se llama yama niyama, que son consejos de vida para que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental esté lo más equilibrado posible. Cuando se nos dice no mientas, no mates, no robes, evidentemente ahí hay mensajes que tienen una profundidad, vamos a llamarle ética y espiritual, pero también son consejos para que no nos metamos en guirigais en la vida, porque cuando mentimos, cuando robamos, etcétera, etcétera, vamos metiendo en nuestra vida situaciones de torbellino que finalmente nos terminan envolviendo en multitud de perturbaciones y turbulencias emocionales y mentales que nos distraen del verdadero camino. Con lo que en esos mandamientos se da esta curiosa mezcla de lo trascendente, pero a su vez de hábitos de vida que nos ayuden a mantenernos en una calma, en un sosiego, en una serenidad emocional y mental, para que esa idea trascendente realmente pueda enraizar y pueda integrarse en nuestra vida. Y yo diría que ahora, 3000 años después, en lo que estamos viviendo, las tablas de la ley las estamos fabricando. Las estamos fabricando entre todos. Y creo que todavía, Aurelio, no las tenemos totalmente fabricadas. Es decir, yo diría que esas tablas tienen que ver con la práctica de vida que van a abrir las puertas a la nueva humanidad. La práctica de vida. Es evidente que hay un consenso sobre muchas cosas. Es decir, hay un consenso de que no es la vida que hemos llevado hasta ahora. Es decir, no es la vida basada en lo egoísta y en lo egocéntrico. No es la vida basada en lo físico y en lo material. No es la vida basada en el economicismo, el antropocentrismo, en el especismo, en el entretenimiento lelo, en la distracción tonta. Eso no es. Ahí sí tenemos consenso, ¿no? Pero a la hora de las prácticas de vida que diríamos del habitante del mundo nuevo, esa práctica de vida del habitante del mundo nuevo, aún estamos en proceso de configuración. Fíjate que hay personas que todavía cuando hablamos de este tipo de cosas
entienden que de alguna manera hay que luchar contra lo viejo, hay que luchar contra lo viejo. Mi percepción no es esa, pero respeto a personas que se dan cuenta de que esa humanidad, esta sociedad no es la nuestra, que necesitamos una humanidad nueva, pero se enzarzan en cuestiones de conflicto para intentar de algún modo cambiar, reformar, luchar contra. Yo entiendo que ese no es el camino, pero hay personas que están aquí en el colectivo en Éxodo y que todavía miran atrás. Yo a esas personas les recordaría que hay también otro viaje iniciático y otro viaje vital que se recoge en la Biblia, y son las familias que salen de Sodoma y de Gomorra para una tierra nueva. Y ahí la familia de Lot es muy gráfico, ¿no? Cuando su mujer, en lugar de andar, porque se le dice andar y seguir para adelante, ya no se puede mirar atrás, no miréis atrás, lo de atrás ya está, que sea con ello lo que tenga que ser, ese ya no es vuestro problema, entre comillas. Sin embargo, la mujer de Lot mira hacia atrás, y al mirar hacia atrás se convierte en una estatua de sal, es decir, se queda anquilosada, no puede seguir ese camino de transición hacia lo nuevo. Pero todavía fíjate que en este éxodo en el que estamos, hay personas que estando aquí con nosotros en el éxodo, en la transición, todavía miran hacia atrás. Hay personas que también en este camino de éxodo entienden que para avanzar hacia la nueva humanidad hay que estar muy pendiente de uno mismo, de lo interior, pero olvidan lo exterior. Cuando otros, sin embargo, percibimos que lo interior y lo exterior tienen que ir de la mano, porque si no nos convertimos en seres indiferentes, en una especie de amebas. Esto no es solamente el yo, no es solamente la meditación, el encuentro interior, el silencio, que es muy importante sin ningún tipo de duda, pero eso tiene que ir unido a una acción, como nos enseñó Cristo Jesús o como también puso muy bien de manifiesto Siddhartha Gautama Buda, ¿no? Lo interior y lo exterior tienen que estar en equilibrio. Pongo estos botones de muestra como ejemplos de que aún estamos como fabricando unas tablas de la ley, es decir, una relación de prácticas de vida que nos digan exactamente cómo tenemos que enfocar este éxodo y esta transición. Posiblemente, Aurelio, por algo muy importante, porque cuando entre todos los que estamos en el camino, que somos muchos, ya se frague un consenso, es decir, ya haya una masa crítica muy potente, que coincidamos en cómo debemos vivir de instante en instante. No me refiero a grandes cosas, lo más sencillo de nuestra vida cotidiana, también las grandes cosas, pero desde luego también las pequeñas. Haya un consenso en una práctica de vida que sea coherente con lo que en esta transición necesitamos, que es en definitiva ser coherente con nuestro auténtico ser, con nuestra auténtica naturaleza divina. Posiblemente en ese momento estaremos ya abriendo las puertas de la parusía, porque la parusía finalmente, como final del proceso de transición, como llegada a la nueva tierra, tiene que ver con el elemento activo de muchos seres humanos que plasmamos en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad vital, lo que realmente tenemos dentro, pero que no terminamos todavía de en presencia llevarlo a nuestro día a día. Así que posiblemente en nuestro caso la elaboración de esas tablas, de esas prácticas, sea un proceso muy dinámico, que vaya discurriendo al unísono, que vamos avanzando en el camino, con tropezones, seguramente con tropezones, pero sin ningún problema creo que seremos capaces de levantarnos y seguir para adelante, y poco a poco, habrá cada vez un consenso más amplio en torno a esas prácticas de vida de lo que me gusta llamar el habitante del mundo nuevo. Bien, por aquello de que el universo siempre provee, vemos que en el relato bíblico, en cuanto al Éxodo, Yahvé provee de maná y también de agua. En lo peor del viaje hay algo para comer, hay algo para beber. Hay siempre una lámpara prendida para decir que en lo más oscuro la luz pequeñita hace una diferencia. El universo siempre provee. Esto, Aurelio, fíjate, más que una analogía, lo que podemos es extraer una enseñanza que viene muy bien para los tiempos actuales. Me llama la atención, entre los que estamos en el camino, las preocupaciones que surgen continuamente por cuestiones que desdicen esa gran enseñanza, que no tienen en cuenta esa gran enseñanza de confía en la vida, confía en la vida.
No te preocupes, confía. Cuando lleguen las circunstancias, confía, confía. Que si estás en el camino, si estás en coherencia, no tengas ninguna duda que la vida proveerá. Pero confía. Bien, ¿qué es lo que estamos viviendo actualmente? Que en muchos casos surge la desconfianza, surge la preocupación y surge el miedo. Ahora están circulando multitud de noticias de desabastecimiento de alimentos y de productos básicos para nuestra vida cotidiana, posibles apagones de los que cada vez se habla más. Y en el mundo de la conciencia, empieza como si fuera un volcán, empieza a salir una lava ahí tremenda de preocupación y qué hacemos, cómo nos organizamos, qué es lo que tendríamos que hacer, hacemos acopio de alimentos, no lo hacemos, nos ponemos de acuerdo por si esto sucede, hacer cosas juntos para protegernos, no sé qué, no sé cuánto. Por favor, por favor. Este no es el camino, este no es el camino. El camino es un camino de confianza. ¿Que van a pasar cosas? Seguro, pero no nos pongamos por delante de las cosas que van a pasar. Lo que tenemos es que tener mucha confianza en de que si nos mantenemos en coherencia con lo que somos, la vida, en su maravillosa esplendidez, nos va a dar exactamente lo que necesitamos y que esas experiencias van a tener también su papel en nuestro proceso evolutivo y en nuestro proceso consciencial. Que no tengamos ningún tipo de duda al respecto. Que no tengamos ningún tipo de duda al respecto es una frase también tremenda, ¿no?, de los textos cristianos. Lo dice Jesús de Nazaret, ni más ni menos, que el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que no tenga tanta preocupación por salvar su vida, la ganará. Y efectivamente, cuando nos entra el miedo, cuando nos entra el desasosiego por lo material, si esto ocurre, si esto pasa, cuando eso llega a nuestra vida, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nuestra vibración baja, nuestra vibración se densifica, esa inseguridad, ese miedo se densifica. Hay muchos virus sueltos, y no solamente están los virus de la pandemia, hay muchos virus. Y desde el punto de vista del avance en la consciencia, de este camino que estamos haciendo en este éxodo, aplicando la analogía, lo que de verdad nos paraliza, y no solamente nos paraliza, sino que nos anquilosa, es el miedo, es la inseguridad, es el desasosiego. Así que, efectivamente, ese pueblo de Israel se pone en marcha y siempre es provisto. Hay muchos que desconfían, hay rebeliones y sublevaciones, hay muchas peleas, entre comillas, de gente que no está de acuerdo, que se enfrentan a Moisés, que se enfrentan a los que están con Moisés desde esa desconfianza y desde ese miedo, ¿no? Y sin embargo, todo el pasaje del libro del Éxodo es una gran enseñanza. Confía, porque a los que se mantienen en el camino, la vida les proveerá, porque la vida es así de mágica, es así de maravillosa, y la vida no es sino otra cosa que nosotros mismos. Nosotros somos expresión de la vida y la vida también es expresión de nosotros mismos. Así que aquí, más que una analogía, yo diría que tenemos una enseñanza muy importante para estos tiempos. Que el desasosiego, que la inseguridad, que el miedo no aparezca, y que cuando oyamos rumores de cosas no demos pábulos a esos rumores y seamos muy conscientes de que llegará lo que tenga que llegar y tendrá su sentido. Y cuando sea el qué que sea, lo importante será el cómo vivimos el qué. No estar todo el tiempo dándole vuelta al qué, a lo que será, a lo que no será. Lo que sea tendrá su sentido. Y cuando llegue, lo importante no será ese qué, sino el cómo vivimos el qué. Otro pasaje interesante es la construcción del arca. Es el sello de la alianza entre la divinidad y el pueblo de Israel. Está en construcción, ya que estás hablando de que estamos construyendo varias cosas o que estamos en proceso de... ¿Está el arca o está construyéndose? ¿Qué puedes decir al respecto? Yo diría, Aurelio, que el arca es este fenómeno que hemos compartido, este suceso, este evento que hemos compartido como la parusía, es la plasmación misma del arca. Es decir, cuando los que estamos en el camino construyamos ese arca de la alianza, entre comillas, fíjate que es la alianza ¿de qué? La alianza con Dios. Pero claro, hay que tener en cuenta que hemos evolucionado espiritualmente. 3.250 años después, somos conscientes que Dios no es algo separado, que Dios no es algo lejano, que Dios no es algo distante. Estamos hablando, por tanto, de una alianza con una divinidad que también está en nosotros,
que también forma nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser y configura nuestra auténtica naturaleza. Con lo que esa alianza tiene un elemento hacia afuera, porque evidentemente Dios no solamente está en mí, sino que está en todo, pero también es una gran llamada a una alianza hacia adentro. Fíjate que cuando acudimos a la etimología de las palabras, esta palabra que tantas deformaciones ha tenido a lo largo de los siglos, que es religión, religión que es, en latín, religare. Religare es volver a unir. Es que te alíes contigo, que te unas con lo que eres. Tú que te has separado, como hijo pródigo, que te has separado de tu auténtica naturaleza, recupera, ¿no? Alíate nuevamente en coherencia con esa naturaleza. El yoga es igual. Yoga viene del sánscrito y su etimología también significa unir y también significa juntar. Bueno, el yunque en castellano, el cónyuge en castellano, vienen precisamente de esa misma raíz, que es juntar, ¿no? A esa alianza es a la que yo me refiero, tomando la analogía de lo que sucede en el éxodo israelita. La necesidad de que fraguemos una alianza íntima, una alianza potente, una alianza que no sea solamente intelectual. El arca no es algo intelectual, es algo real, es algo que se puede tocar. Y en nuestro caso ese tocar tiene que ser nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestro andar por la vida de forma continua. En la medida en que yo voy fabricando o voy poniendo mi parte al arca de la alianza, tú vas poniendo la suya, entre todos vamos dando forma y dando sitio a ese arca, y yo creo que la materialización de la inmensa energía que sabemos que ese arca tenía será precisamente ese acontecimiento que se llama la parusía, que será un acontecimiento seguramente de transformación vibracional, porque Jesús lo describe como un relámpago que saldrá por el este y recorrerá hacia el oeste y que da lugar ya a la nueva tierra y a la nueva humanidad. La potencia del arca de la alianza en la tradición de la Biblia es una gran potencia, es algo con muchísima energía. Yo creo que nosotros estamos fabricando cada uno, primero consigo y también en conjunto todos, desde esa alianza, desde ese religare, desde ese volver a unirnos y juntar con lo que auténticamente somos, desde un punto de vista de percepción, de entendimiento y de discernimiento, y desde un punto de vista de una práctica de vida que, como compartí anteriormente, estamos ahí fraguándola. La fraguación de esa práctica de vida tiene también con esa elaboración del arca de la alianza. Lo decías al comienzo que salió una generación y llegó otra. Ciertamente hicieron un trayecto, como decíamos en algún momento anteriormente, que un trayecto pequeño se hiciera inmenso, en tiempo, en recorrido y en experiencias de todo tipo. Fue ciertamente una lección, algo, podríamos decir, un castigo en términos bíblicos, y algunos pudieron entrar, hubo excepciones, muy pocos pudieron entrar de aquellos que salieron, prácticamente ninguno, como lo habíamos dicho, pero especialmente Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Así se lo había anticipado Yahvé. Y lo alcanza en su mirada hacia lo lejos, desde el monte Nebo. Moisés ve a la tierra prometida, pero no puede llegar a ella con vida. ¿Esto significa algo? Decir, ¿hay algo de nosotros que va a quedar ahí y no va a llegar allá? Muy interesante, Aurelio. Te confieso que no tengo ningún problema en reconocerte que la profundidad de lo que acaba de comentar no soy capaz de sacarle la punta de analogía. Al igual que otra de las cosas que hemos compartido, mi discernimiento y mi corazón me indica lo que he venido compartiendo contigo. En este Moisés que efectivamente no puede ver esa tierra prometida, no sé qué analogía ofrecerte. Puede ser que tenga que ver también con ese nacer de nuevo que de algún modo también nos plasma Jesús de Nazaret. Es decir, que en nosotros, en ti, en mí, en todos los seres humanos que estamos en el camino, hay como una esperanza, como una ansia, como una expectativa, ¿no? de llegar, ¿no? de llegar. Y posiblemente cuando estemos llegando será el momento en el que comprendamos profundamente, Aurelio, profundamente, de que todo lo que hemos vivido ha tenido su sentido y que realmente tantas expectativas, tantas dudas, tantos interrogantes, tantas esperanzas
han sido simplemente, entre comillas, vamos, siempre entre comillas, por favor, una pérdida de tiempo. Es decir, que en todo el proceso no nos dimos cuenta de que, de hecho, de algún modo, esa nueva tierra ya estaba ahí. En todo lo que estaba aconteciendo, se estaba poniendo las semillas, se estaba poniendo el germen de lo que iba a ser lo nuevo. Cosas que nosotros mismos criticamos, cosas que nosotros mismos nos turbaron, cosas que nosotros mismos nos causó perturbación y que incluso pudo llevarnos a enjuiciar que si esto está bien, que si esto está mal. Realmente en todo el camino, todo lo que ocurre tiene su sentido. Yo creo que cuando estemos llegando ya al momento, Aurelio, tendremos una especie de limpieza, de desalojo, de tanta contaminación que tiene mucho que ver todavía con el ego, aunque estemos avanzando en el camino de la consciencia. Y el darnos cuenta que simplemente no teníamos ojos para ver que todo lo que estábamos viviendo es exactamente lo que correspondía y que nos turbamos por cosas que no nos teníamos que turbar, que nos preocupamos, como decíamos anteriormente, por temas que no nos teníamos que preocupar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tiene que ver sobre todo con una mirada nueva. Creo que cuando estemos ya con las puertas abriéndose a esa nueva humanidad, la mirada que tendremos será tan distinta, que no tendrá nada que ver con la mirada que hemos llevado, aunque sea una mirada de conciencia, o hemos intentado que sea una mirada de conciencia, pero no, ya será unos ojos totalmente diferentes. Aplicando o apurando mucho lo que estoy compartiendo, yo creo que en este camino de conciencia vamos poco a poco percibiendo a Dios en todas las cosas, empezando por nosotros mismos. Yo creo que llegando ya a esa parusía, llegando ya a las puertas de esa nueva tierra, daremos un paso más y ya no será el que veamos a Dios en todas las cosas, sino que veremos todas las cosas con los ojos de Dios. Y entonces seremos otra cosa. Ya no seremos Moisés, ya seremos otra cosa, porque efectivamente esa nueva tierra no es que veamos a Dios en todas las cosas, es que veremos en todas las cosas, veremos a Dios. Yo por mi parte he llegado al fin del trayecto de este éxodo que te planteaba inicialmente. No sé si nos han quedado cabos sueltos. ¿Qué dices? Bien, hay un elemento que ha sido muy intenso y muy profundo lo que hemos ido compartiendo. Tampoco hay que hacer el vídeo muy largo porque con todo lo que hemos compartido creo que hay material, sí. Como tú y yo siempre hacemos, para la reflexión. Por aquí no estamos a nadie para decirle cómo tiene que interpretar las cosas, pero sí para poner sobre la mesa hipótesis para la consideración de las personas que tengan la amabilidad, y se lo agradecemos, de acercarse a este vídeo. Pero sin querer extender mucho el asunto, sí hay un tema que quizás merezca la pena, ¿no? Y es que los que se han puesto en marcha, hay muchos que reniegan de la propia divinidad, es decir, de ese Dios que se ha puesto por delante, que ha hecho cosas tan tremendamente palpables como abrirle un mar para que puedan pasar de una orilla a otra. Sin embargo, en no mucho tiempo, fíjate, en 40 años no es mucho tiempo, entre comillas, pero es que mucho antes, ya en las primeras etapas de ese viaje, ya hay personas que empiezan a dudar y hay personas que empiezan a llevar prácticas, entre comillas, espirituales, que no tienen nada de espiritual. El becerro de oro, las adoraciones, los rituales, se nos narran una serie de bailes, ¿no? Una serie de bailes rituales con música, donde los que se van apartando de ese camino, pues van, entre comillas, cayendo, ¿no? Creo que también eso es una llamada para que los que estamos en el camino seamos perseverantes, y seamos perseverantes no cayendo en hábitos paganos. Me explico. Esto, Aurelio, y lo he repetido muchas veces en este encuentro y no me cansaré de repetirlo, tiene que ver con una práctica de vida. No tiene que ver con cultos, no tiene que ver con ritos, no tiene que ver con celebraciones, no tiene que ver con todo lo que a veces se mueve dentro del ámbito de los rituales. Y todavía en el ámbito de la consciencia hay muchas personas que, en lugar de perseverar en su práctica de vida, sacando la mejor versión de lo que somos y poniéndola al servicio de lo demás, yo creo que como que si se cansaran, como si esta cotidianidad constante, ¿no?, que se nos solicita y que se nos requiere para que la nueva humanidad frague, como si fuera algo cansado, y prefieren y optan por un tipo de espiritualidad, de práctica consciencial, que personalmente yo creo que no lo es, pero hay personas, desde el mayor respeto lo digo, que sí entienden que lo es,
y se enmarañan, ¿no? En temas que tienen que ver con esa sociedad que ha matado a Dios. No es de un colectivo que lo trascendente está vivo, porque esa sociedad que ha matado a Dios contribuyó a matar a Dios precisamente el olvidar el mensaje, el olvidar la práctica de vida, el irse quedando en la superficialidad, lo que han hecho, ¿no? Las religiones que se han ido prostituyendo, que se han quedado en los dogmas, en las normas, en el culto, en los ritos, en las celebraciones, pero cuando escarbas, ¿qué hay ahí? Nada en absoluto, ¿no? Yo creo que en este camino de éxodo, de transición en el que estamos, deberíamos ser mucho más coherentes con nosotros mismos, no ser autocomplacientes y el darnos cuenta que a veces, yo el primero, podemos tener un decaimiento y nos vamos enmarañando otra vez en cuestiones que llamamos espirituales y concienciales, pero que no lo son, que son simplemente unos hábitos que están ahí, unas inercias que nos mantienen en una vibración que no es la que se corresponde con la que estos tiempos de transición, estos tiempos de haber entrado ya en la recta final de los tiempos finales de esta generación requiere. Así que todo esto me lleva nuevamente a enfatizar el mensaje de Moisés, que es unas tablas en el sentido no de unas normas con las que darte en la cabeza, sino el darte cuenta que esto es una práctica de vida que tenemos que llevar cotidianamente y no decaer con perseverancia, con compromiso con nosotros mismos y sacando lo mejor de lo que somos y poniéndolo al servicio de los demás y de la vida. Me quedo en este éxodo personal que al fin y al cabo me hacías recordar, no sé por qué, en algún momento que buscamos el tesoro afuera cuando está adentro, que tenemos lo más importante de nosotros mismos ahí llamándonos y que no le prestamos atención. En fin, esta búsqueda que siempre hacemos hacia afuera y no nos damos cuenta que todo reside adentro y da significado, da sentido cuando lo descubrimos. Creo que ese es el éxodo. Para mí no es una tarea fácil, no es una confesión, es una realidad. Y espero que los amigos que nos están escuchando hayan disfrutado tanto como yo, porque lo intuía, que esta analogía que iba a surgir a través del relato bíblico y lo que estamos viviendo iba a dar sus frutos. Emilio, muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias a ti, Aurelio. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Agradecido por tu gentileza, amabilidad, la generosidad que tienes. Y bueno, decirle a los amigos que estamos aquí, en Tú Mismo, y volveremos con las entrevistas. Seguramente, para escuchar a Emilio, no sé en cuánto tiempo más, pero lo tenemos ahí comprometido por su presencia, por su ser, por su compartir, por su sabiduría. En fin, diría mucho más, pero como lo considero el amigo, os cansaría, sería un aburrimiento total. Emilio, muchísimas gracias de nuevo y amigos, hasta la próxima, aquí en las entrevistas de Tú Mismo. Chao.